Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este momento, que es tan importante para este sello editorial, nacido en 2022. Estar aquí en la Feria del Libro, en la edición número 50 de esta Feria del Libro, tiene notas muy significativas y particularmente emotivas para mí y para quienes me acompañan en este proyecto, porque sí, dos editores graduados en nuestra amada Universidad de Buenos Aires, hablo de Matías Giacchini y Ezequiel Berta, no sería posible y por favor, si dejamos abierto. Hay una obsesión por la puerta cerrada que está muy bien. Boca cerrada nuestra fosca, que llega con Holzberg. Vamos a elegir papa por ahora. Por ahora, we close, por supuesto, de nuestro tan respetado Juan Pablo. Y estamos aquí también, es otro motivo de profunda alegría, el participar de la reedición de uno de los textos capitales de la literatura argentina, que ha sido utilizado para la formación pedagógica de muchas generaciones y que ha caído en el olvido. El Santo de la Espada, una biografía que se romancea, de los términos de su autor, Ricardo Rojas, sobre la figura insigne y cuyos méritos son imposibles de ser exagerados. Hablo, por supuesto, de José Francisco de San Martín. Reedición que, por haber caído en el olvido, consideramos indispensable. Y aquí está, y aquí estamos presentándola, edición declarada de interés cultural sanmartiniano por el Instituto Nacional Sanmartiniano, mención que aprovecho para saludar, como dicen los periodistas, al flamante presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, coronel mayor retirado, doctor en historia, Hernán Cornu, que nos acompaña y nos honra con su presencia. Decir que esta declaración fue posibilitada de esta biografía que se romancea, insisto, porque no es un texto solemne. Aquellos que no lo hayan leído, léanlo, porque se van a encontrar con una narración muy amable, con un texto que, a diferencia, el académico, Oleva, qué gusto que nos acompañes, gran editor de textos fundamentales, bienvenido. Decía que esta biografía que se romancea, a diferencia de los ensayos historiográficos que suelen tener cierta rigidez, aunque obviamente la solidez de un ensayo, por las notas a pie de página y por cierta escritura para la cual no tiene que tener reparado el ojo y también el paladar. En este caso, quien acometa con la lectura del Santo de la Espada se va a encontrar con una novela histórica, con la madre o la abuela de aquellas que hemos leído. Bueno, yo no puedo evitar recordar El Soy Roca de Félix Luna, las novelas históricas de María Esther de Miguel de los años 90, el monólogo de Rosas en el exilio que recrea maravillosamente a Tres Rivera, y seguirían los ejemplos, pero realmente les invito a disfrutar del Santo de la Espada, que cuenta con este aval, el aval del Instituto Nacional Sanmartiniano, por gestión de quien fuera en ese momento vicepresidente primero, académico de número de la Academia Nacional de la Historia, personalidad destacada de la cultura de la ciudad por decisión de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablo de quien ya considero mi amigo Roberto Lizalde, a quien invito a se dirija al auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Esta presentación tiene un dejo de melancolía, de recuerdo en lo personal. No lo concedí como miembro de la Academia Nacional de Historia, que no lo soy, sino como miembro de la Academia Sanmartiniana, lo aclaro, para tener, que no me tengas que defender por usurpación de títulos y honores como abogado. Bueno, esto tiene un dejo especial. Hace unos cuantos años, ya ni me acuerdo, fui a la casa que era de Arturo Capdevila, invitado por los parientes. Y yo les decía, acá al lado vivía, yo venía de chico, Roberto Levillier, Juncal 3569, y al lado vivía Capdevila, que entre nosotros era un viejo medio malhumorado,
no era un viejo muy agradable, nada que ver con Le Villiers, o sea, o por lo menos a mi gusto, ¿no? Y entonces recordábamos eso y demás, y entonces me dice, no, vos que has escrito tanto y has investigado como nadie a Pueyrredón, están los descendientes de Rafo de la Reta y demás. Bueno, ahí un día, ¿cómo fue que vino a mi mundo Horacio Garcete? Y un día lo invité a Horacio Garcete hablando de historia y de cosas que sabía que ya había publicado alguna obra y me la había dado, a un homenaje al maestro. El homenaje al maestro era el que hacía la Universidad del Salvador a el recordadísimo padre Guillermo Furlong. Y para ese acto, la Universidad del Salvador había decidido que hablaran dos discípulos, entre comillas, de Furlong, que ninguno era discípulo en forma directa de haber cursado con él, pero sí de haberlo tratado y frecuentado mucho, que eran el recordado y recientemente desaparecido Miguel Ángel de Marco. Y el otro era yo. Con una diferencia de edad lo hicimos. Y ahí estaba Horacio. Y dice, tengo que ir a ver porque voy a hacer esto del Santo de la Espada, que tuvo palabras muy encomiásticas de Marco, te tengo que ir a ver al instituto por esto. Me viene a ver y cuando me viene a ver, yo estaba con Adela Salas, vicepresidente segundo, querida amiga que acaba de desaparecer. Y viene a verme para el prólogo, Horacio, y me dice, voy a editar el Santo de la Espada, esto, aquello, y te tengo que pedir el prólogo. Y entonces yo le dije, encantado, pero yo cobro honorarios. Cuando le dije yo cobro honorarios, la cara de Horacio, porque entonces me dice, bueno, sí, claro, después de ofrecerlo, cobro honorarios, no le puedo decir que no. Y entonces le dije, mi honorario es que si mañana, que hay reunión del Consejo Superior del Instituto, el presidente no está en Buenos Aires y yo estaba a cargo, lo voy a proponer. Y si mañana lo aprueba, que estoy seguro que sí, el libro tiene que tener la declaración de interés del Instituto San Martín. Y en el momento accedió. Entonces, este recuerdo a dos académicos recientemente desaparecidos, entrañables amigos, colegas, colaboradores, esta actitud de servicio permanente y esta serie de trabajos que la gran mayoría tiene un eje que es San Martín, a través de todo lo que ha publicado la editorial y algunos otros proyectos que no vamos a decir, que quedan en el suspenso, es realmente el primer motivo de satisfacción personal para él. La presentación. Yo no voy a hablar de prólogo para que compren el libro, ¿no es cierto?, como corresponde, porque si no ya yo leí el Santo de la Espada, entonces lo que vale ahora también es el prólogo que no lo han leído para comercializarlo. Disculpen la inmodestia. Pero quiero destacar algo que es muy importante, que es una línea para recordar. El 2010 marcó el comienzo de los bicentenarios de las independencias en los países latinoamericanos, que termina en el 2026, que no termina en Ayacucho, sino que termina en el 1824, sino en un intento, que es el Congreso Anfictiónico de Panamá, de esa gran América que aquellos hombres pensaban. Dicen que en una comida, Napoleón dijo, es un Quijote, con una diferencia muy grande, no está loco. Así lo definió Napoleón a Francisco de Miranda. Y a continuación agregó, tiene fuego en su alma. Como bien se sabe, Francisco de Miranda fue el formador en Londres de esa sociedad de caballeros nacionales. En ese grupo de gente que se formó estuvieron los Higgins, estaba Andrés Bello, estaba Nicolás Mariño, estaba Simón Bolívar. Y ese espíritu que ellos tenían ya de la independencia intentó proyectarse en 1805. Pero se dio cuenta de algo. Era fácil porque estaba Inglaterra apoyaba. Pero cuando Inglaterra
se produce Trafalgar y todo lo demás, ya en ese momento, dice, tenemos todo. Pero el ataque a Buenos Aires de 1806 y 1807 hace que abandone toda esa idea de Inglaterra. Pero sigue estando presente su idea única. En 1815, John Quincy Adams, que era embajador en Londres de los Estados Unidos, escribe una larga carta, una larga definición sobre Miranda, y dice, su tema constante era la independencia de la América del Sur. Eso es lo que tenía Miranda. 1811, los caballeros racionales en Cádiz, San Martín ingresa a eso, y San Martín, de alguna manera, mantiene este espíritu y esta formación. Espíritu de aquella revolución se había dado en mayo de 1810 en Buenos Aires. La Revolución de Mayo fue la única que no cayó. Con lo bueno y con lo malo fue la única que se mantuvo. Acá viene San Martín, ofrece su colaboración, su espíritu para esto. Y de ahí en más sigue siempre hablando del espíritu americanista. En San Martín hay un espíritu americanista extraordinario que lo deja muy reflejado en una carta que al final de sus días casi le escribe al mariscal Castilla, la célebre carta del 11 de septiembre de 1848. El segundo punto fue el de mirar a todos los estados americanos, en que las fuerzas de mi mando penetraron como estados hermanos, interesados todos en un mismo y santo fin. Consecuente a este justísimo principio, mi primer paso era hacer declarar su independencia y crearles una fuerza militar propia que la asegurase. Eso lo dice San Martín y lo cumple. ¿Lo cumple hasta dónde? Como dice en 1819, también en otra carta, lo primero, y se lo dice Estanislao López, es batir a los maturrancos. La independencia. Consolidar ese principio. Principio, por otro lado, que el Congreso de Tucumán, la independencia no es de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el acta lo dice, la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y esa campaña emancipadora que Buenos Aires se pone al frente y cuyo, esencialmente con el aporte invalorable que hace y el sacrificio de ese pueblo cuyano para formar ese ejército, sigue hasta Guayaquil. Un poco después, San Martín se va. Pero sigue ese espíritu americanista en Bolívar y ese Congreso, que por distintas razones no se llegó a reunir mucho más, que fracasó, que después fue a México, sin éxito desde allá. Pero ese espíritu sanmartiniano es americanista, es lo que también está reflejado en un gran autor, que es Ricardo Rojas. Si algo tuvo Rojas, fue ese espíritu americanista. Sin renegar de España, no. Porque además hay que ver su casa tan española y rodeada de elementos arquitectónicos por Alfredo Guido que tienen que ver con lo tradicional. O sea, es una casa por poco peruana. En algún momento hasta la podemos ver, ese salón de actos con todo lo que tiene. Bueno, entonces, creo yo que acá radica la importancia de este bicentenario de ese Congreso anfictiónico, que aunque Buenos Aires no estuvo directamente representada, de alguna manera ese impulso inicial existió y es lo que tenemos que reconocer. Y finalmente, en ese espíritu sanmartiniano también, Buenos Aires siempre le fue lamentablemente bastante adversa a San Martín. Él mismo lo dice en algún momento. Sin embargo, me atrevo a decir esto, porque su espíritu trascendente y elevado le reconoció y proclamó con rasgo póstumo la capitalidad indiscutible de la Argentina, el primado heroico de la gesta emancipadora, el mandato americanista
cuando dice: pido que mi corazón se deposite en el de Buenos Aires. Entonces, creo que hay un motivo muy especial para evocar en esta feria a San Martín, hombre que además sus libros los donó a la Biblioteca Pública de Lima, ¿no? Hablando de libros, o sea, ese sentido que él tenía. Además, eran 11 cajones. ¿Saben lo que eran llevar 11 cajones de libros en aquella época? Y no eran cajas de cartón y en los embalajes tan cómodos de ahora. Cruzar la cordillera con esos 11 cajones, con casi 800 volúmenes en 200 títulos, una cosa así, porque había algunos que tenían 2 o 3 tomos, trasladar todo eso, o sea, una tarea ímproba. Entonces creo que todo esto se conjuga en este cincuentenario de la Feria del Libro, en este autor, que es Ricardo Rojas, en este San Martín y en este bicentenario de ese espíritu americanista, que creo que es lo que tenemos que tratar de rescatar, de unir y de ir entre líneas todo eso, que San Martín es una parte, la otra le correspondió a Bolívar. Y el mérito es el haber realizado entre todos esa campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Desde ya, la mirada de San Martín y la evocación de San Martín desde este prisma americanista y en el marco, desde lo que a mí me compete como editor, de una colección que he denominado Mestiza, que comienza con San Martín y termina con San Martín, y que está integrada también por otros volúmenes, son 7 los textos, y quiero saludar y volver a expresar mi gratitud a quienes han puesto su esfuerzo y su talento en la escritura de los prólogos de estos volúmenes. Aprovecho para saludar con mucho afecto a Julio Raffo, que ha escrito el prólogo a la biografía de Juan Martín de Pueyrredón, escrita por el insigne historiador mendocino Julio César Raffo de la Reta. También saludo a Nemesio Juárez, cineasta que ha llevado al cine la novela de Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno, y Nemesio ha utilizado para la escritura del guión de esta película la biografía de Juan José Castelli, escrita por el historiador paraguayo Julio César Chávez. Mi gratitud, querido Nemesio, por tu aporte a la colección Mestiza, que también está integrada por un texto de un polígrafo napolitano llamado Pedro de Ángelis, que evoca la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, un peninsular que dejó su marca en la Argentina, como otro peninsular dejó una marca que la Argentina y la región. Hablo de Alberto Filippi, que ya es más americano que europeo, no obstante haya nacido en Venecia. De muy niño se trasladó con sus padres a la Venezuela profunda, a Barquisimeto, estado de Lara, donde, entre tantos otros valores, nació en él el amor a Simón Bolívar. Por lo cual, cuando decidí presentar la petición del Santo de la Espada en la Feria del Libro, un acto de amor a que yo denomino con una confianza que no se me ha dado, pero que me atribuyo, a que yo le llamo Papá Pepe. Pues bien, invitemos a quien pueda hablarnos de nuestro libertador, conociendo tanto al tío Simón. Por lo cual, estimado Alberto, lo escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. No solo en Barquisimeto yo descubrí, insomma, de alguna manera, dialogando con mi madre. ¿Se escucha? Sí. A Bolívar, mi primer artículo escrito y publicado en el año 1957-58, escrito en 57, publicado en 58, mi primer escrito en absoluto en mi bibliografía publicada, se llama Bolívar, Espíritu Vivificador, que para mí con 16 años insomma, es un título complicado, pero es el espíritu con el cual yo había vivido chiquitín a Bolívar. Entonces le dije a mamá, ¿por qué? Entonces me dice mi mamá, ya, Cesarina, entonces Bolívar, que no había leído ella bien, pero conocía, es una especie de Garibaldi. Y digo, no, mamá, es mucho más culto de Garibaldi. Es un crateólogo de la República. Se parece más bien a Mazzini, le digo a mi mamá.
Y mi mamá dice, ah, bueno, entonces es muy desafiante este título tuyo, porque tú tratas de poner juntos a Mazzini y a Garibaldi. Y digo, bueno, de eso se trata, no imaginando yo que 80 años después o casi estamos todavía, los que somos republicanos americanos, tratando de conjugar Mazzini y Garibaldi y sobre todo a San Martín y a Bolívar. Pero en ese liceo Lisandro Alvarado, mítico de Barquisimeto, yo tuve un profesor de castellano que se llamaba de apellido Castellanos, que había estudiado en el Pedagógico de Caracas, una persona cultísima, que usaba para sus clases, ¿cómo se llama? Perfectamente. De historia de la literatura, no solo venezolana, de Carlos Rojas. Así que yo tuve el placer de ser un niñito que estudió, que leyó. Eso te rica. No, pobrecito, no. No, no hay problema. Sí, pero se oye mejor aquí. No, pero infastidio. Acercando más. Escucha bien. No, muy interesante porque voy a hacer un pequeño prólogo sobre Rojas. Luego hago la celebración de los 430 años de la Feria del Libro en homenaje a la Feria del Libro. Y después aterrizo sobre por qué es importantísimo este texto clave y capital, proyecto y destino de Rojas sobre San Martín. ¿Por qué es importante recordar Barquisimeto? Porque este profesor de castellano no solo usaba Rojas, sino que me había hecho descubrir otros dos grandes americanos, el Inca Garcilaso de la Vega, sobre creo que escribo el tercero y cuarto de mis artículos, eso sí, ya publicada en la prensa de Barquisimeto en el periódico El Impulso, decano de la prensa nacional, sino que me hizo descubrir también la literatura de los cronistas de Indias, que no eran cronistas imperiales de Indias, como por ejemplo las Casas, sobre lo cual volveré dentro de poco. De tal suerte que para mí, desde que comencé en el liceo y luego en la universidad y luego en los varios sitios donde he estudiado Sevilla de manera eminente y trabajado en el Archivo de Indias, me he tropezado, afortunadamente, muchísimas veces con Rojas, que considero, y aquí obviamente podríamos debatirlo, no solo un historiador de la literatura argentina, sus 5 o 8 tomos, ahora 8, me parece, es lo más importante de la historia, de la cultura también, de la sociología de la cultura argentina, porque son los escritores de las diversas provincias, de las diversas edades, de las diversas condiciones, de tal suerte que esta enorme cultura que tenía este joven tucumano va formando los elementos a través de los cuales va a ir leyendo el proyecto cultural que es San Martín, porque San Martín es la síntesis como de muchos ríos que van a este gran río madre o padre que es San Martín, como formación cultural americana, india, euroamericana, española, hispánica, mediterránea. Con lo cual el privilegio de Rojas es su mirada universalística, pero también ligada a un concepto que él acuña, el diálogo con Unamuno, en víspera de los trabajos del primer centenario de 1910, el segundo centenario de 1910, yo hice una investigación en España que doné mi trabajo y de mis colegas al centenario de la Argentina, y he publicado documentos inéditos de Piálamo y de las cartas entre Unamuno y Rojas en torno a un concepto clave de la formación de Rojas y en su visión americana de la literatura y de la cultura, y es el concepto de argentinidad, que es un concepto no étnico-céntrico, no es la idea de un mito blanqueado como José Ingeniero, es la idea de un mix, de una confluencia, de un mestizaje cultural y también personal, vivencial y étnico entre las culturas madres de España. Además, muy interesante el diálogo con Unamuno, porque Unamuno en realidad era vasco, pero el provincial tucumano y
Unamuno se entiende muy bien y en una carta memorable le dice, hace usted muy bien en reflexionar sobre la argentinidad, así como existe la peruanidad, la mexicanidad, que se venía de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cultural de Vasconcelos. Y con estas iniciativas culturales, Rojas llegará a acercarse repetidas veces no solo a la historia literaria de la Argentina, sino a la historia cultural política de la Argentina, en la cual ve la obra de San Martín como un cumplimiento inicial de ese proceso de independencia que tuvo su sello militar en Maipú, pero que en Maipú también tuvo las raíces culturales de lo que somos como Indoamérica y como Ibericoamérica. Ahí estaban, como en una gran foto caravaggesca, los peninsulares criollos, los acriollados, los peninsulares, estaban los pardos, los mulatos, los mestizos, y finalmente el regimiento de pardos y esclavos. La gran experiencia política que hace San Martín, siguiendo y no siguiendo, pero digamos de una manera análoga a la que había hecho Bolívar para remediar los daños gravísimos de la caída de la República de Venezuela, cuando el 2 de junio de 1816 el Carúpalo declara la libertad absoluta de los esclavos. Y la antropología militar de nuestras batallas patrióticas cambia de signo, cambia de tendencia y cambia de raíces con grandes proporciones en bien y en mal, porque el proyecto inicialmente solo de una independencia se transforma en proyecto también de un cambio social, de una integración social nueva. Con lo cual, quiero recordar al otro profesor que tuve en la Universidad Central, Miguel Acosta Sáenz, un gran estudioso de Bolívar, que decía, si ustedes quieren entender lo que fue la vida militar en la lucha por la independencia, usted tiene que analizar quiénes participaron en la batalla. Y esta idea de tener Maipú de esta manera, o Boyacá, o Ayacucho, viene del maestro Miguel Acosta Sáenz. Vamos a volver dentro de poco. Pero entonces yo lo que quería era hacer un elogio del libro, de los libreros, de los editores. Porque en el año 1603, en Venecia, la Serenísima, el Consejo Superior, el Senado de los Ancianos de Venecia, saca una ley de reglamentación, protección de los libros, los libreros y las ventas de los libros y los libreros, que es histórica. Porque en esos mismos meses, en 1604 y 5 más, se hace frente a la logia de San Sovino, en la piazzetta, frente al Palacio Ducal, estas primeras ferias de los libros, de estos libros extraordinarios que venían hechos con el sistema de inteligencia fabril casi artificial de la época, que eran los tipos móviles, que había inventado un alemán juro conocedor de metales, que era Gutenberg, en la Renania alemana. En 1400 tenemos la primera impresión de Gutenberg, que pero estaba bajo el imperio habsbúrgico, la monarquía universalis, que está dedicada inicialmente a publicar Lutero, porque todas las primeras ediciones de la Biblia, incluso en alemán, la saca Gutenberg, pero al mismo tiempo viene reprimido brutalmente porque es editor de Lutero. Y entonces al final del Concilio de Trento de 1522, entre los índices indicionum de todos los libros prohibidos, está el editor prohibido Gutenberg, que penalizado se paraliza y ni siquiera lo aceptan como editor imperial. Hablar de San Martín es hablar de un sistema de valores en particular. Yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo que debemos prestarle atención a ese San Martín de fondo por sobre el mensaje del San Martín doméstico. La obra de Rojas es fundamental y la considero un acierto en esta reedición porque permite llegar a un público
que sabe quién es San Martín, que ha escuchado en algún momento de su vida, pero que realmente no lo conoce. Entonces, lo amigable que se presenta la obra de El Santo de la Espada, ese acercamiento, ese acortar distancias, ese sacar de encima del aparato erudito, del aparato crítico, para dirigirse a conocer un San Martín casi novelado, pero con esencia muy, muy interesante, muy importante, bueno, coloca a la obra y al acierto de Horacio Garcete en la reedición, la coloca en un lugar absolutamente destacado. Y un poco también quería decir que la ventaja que tiene San Martín, a ver, no es el único, hay otros próceres americanos como se viene sosteniendo, pero para nosotros, para los argentinos, es realmente el padre de la patria. Entonces, no ha habido nada siquiera parecido a José de San Martín antes de él, y lo lamentable es que sigue sin haber algo siquiera parecido a José de San Martín después de él. Decía Roberto, Buenos Aires no le fue grato. Yo me permito aseverar, Buenos Aires le fue absolutamente tosca. Buenos Aires le dio la espalda. Ni bien menos corredor. Fuera de esto, el padre de la patria fue capaz de unificar por primera vez a los famosos 14 ranchos que eran las Provincias Unidas. Porque eso eran las Provincias Unidas, los famosos 14 ranchos. Entonces, yo creo que la figura de San Martín se agiganta conforme continuamos avanzando en el tiempo. Y su singularidad redescubre nuevas facetas, pone en valor no solo al San Martín militar, que de alguna manera es un lugar sencillo. Yo soy doctor en historia, pero además soy militar latinado. Digo, lo he estudiado a San Martín militar, pero San Martín es mucho más que militar. San Martín es un pensamiento político y San Martín es el motor geopolítico que encuentra herramienta y vector en el plan continental. Y lo entiende muy, muy claramente, algo que Buenos Aires no lograba entender. Finalmente, creo que Ricardo Rojas, máxime en esta obra, con este libro, y adhiriendo a lo que eruditamente nos acercaba recién, no solamente se anticipó muchísimo tiempo, sino que hoy este libro está más cerca de una corriente historiográfica que es la de la historia social y cultural de la guerra, de las ideas políticas, de las ideas en general. Quiere decir que esta tarde en esta presentación entiendo que todo es virtuoso. Es virtuoso San Martín, es virtuoso Ricardo Rojas, pero por sobre todas las cosas en este momento, nuevamente destaco lo emérito de este panel que nos acompaña. Muchas gracias por tanta generosidad proveniente de quien proviene. Es más portentosa aún. Antes de invitar a quien quiera formular una pregunta o hacer un comentario, decir a propósito de lo que el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano decía recién, lo que hemos escuchado, que lo que llama la atención de este texto, escrito, como destacaba el profesor Filippi, cuando Ricardo Rojas comenzaba a ser un perseguido político. Rojas se afilia a la Unión Cívica Radical después del golpe de Estado del 6 de septiembre, y yo me pregunto, tarea para historiadores, si es que no hay una dialéctica entre Rojas y Lugones, porque Lugones, el padrino político de esa dictadura, había convocado a la hora de la espada, le contesta a Rojas con el santo de la espada. Tal vez debe haber habido alguna dialéctica entre el genial, por supuesto, Leopoldo Lugones, pero aristocrático, y el republicano y democrático Rojas. Dicho esto, también entre las expresiones de gratitud y los saludos a la dueña del nombre de esta editorial, señora Villa, te saludo con amor filial. Dicho esto, invito a quien quiera a hacer un comentario.
¿Hay alguien interesado? Ahí, Julio Raffo, te escuchamos, Julio. Bueno, emocionado y enriquecido por lo que he oído, los tres expositores y el coordinador. La vida de San Martín, como la de los héroes, tiene sus misterios, por lo menos a mí. La famosa conspiración de Eras, que denuncia Eras de Martellano Numancia, que yo busco de eso yo lo encontré en la literatura peruana, sobre esta literatura argentina, lo menciona, ¿viste? Lo menciona Pacífico Otero, pero no se ha desarrollado el sumario, nunca apareció, hay un misterio. El tema de Guayaquil, bueno, se habla de misterios, si hay misterio o no hay misterio, pero para mí hay otro misterio, y quiero preguntarlo, cada que así me lo pueden aclarar, es San Martín va al Perú con la idea de terminar con los españoles en el Alto Perú, que le hubiera garantizado a los argentinos un país bioceánico, con la salida al mar que tenía nuestro Alto Perú, que era del Virreinato de Aragón. Y nunca fue. Instaló en Lima, fue la campaña de Traseras a la Sierra, pero atacaran. Y mi sorpresa cuando leo a Alberti las cosas duras que dice respecto de las consecuencias de estos visiones de San Martín, me quedo concertado y me pregunto, y les pregunto, ¿por qué San Martín no cumplió con el objetivo de la campaña del Perú, que era ir a terminar con los españoles en Lima? Roberto. Bueno, acá hay algo que hay que tener en cuenta, que es esto. San Martín, cuando entra al Perú, de alguna manera ya no va a hacer una guerra como fueron las grandes batallas. O sea, tenemos Chacabuco, tenemos Maipú. San Martín entra al Perú después de hablar, después de tener unas conferencias. O sea, ya la llegada de San Martín está, lo que decía acá Hernán, el genio político. Se une a la estrategia militar el genio político. Había que tomar la ciudad de los Reyes. Por otro lado, el Alto Perú, lo que nosotros llamamos Bolivia, ¿no es cierto? Todo eso, ese ejército del Alto Perú, prácticamente ya no existía. Existía muy poca, no era un ejército de tal importancia, diríamos, era una cosa menor. Entonces, más allá de la muerte de Güemes y de algunas incursiones que hacen a Salta, digamos, no era un ejército que daba una batalla terrible. O sea, no habían podido bajar, que era el gran problema. Y él, yo creo que con ese genio político presentaba hacer ese plan continental. Esa es la idea que yo tengo al respecto en base a todo lo que hace, y no dar esa gran batalla. Y finalmente, ese sentido continental, lamentablemente, no se logró, y no se logró en ningún momento. O sea, eran 4 los países que estaban en el Congreso de 1826 y terminan siendo 11 hoy. O sea, tenemos la gran fragmentación. Así que yo creo que ahí está un poco, pero es el genio político de San Martín. Yo creo que hay una cosa que es para tenerlo en cuenta. Hay un trabajo, hay 2 o 3 trabajos muy interesantes a los cuales hay que darle una, entre comillas, relectura, con quizás uniéndolo en una relectura con otras cosas, como puede ser esta biografía de Rojas, como puede ser la biografía de San Martín de Miguel Ángel de Marco, como puede ser una biografía de Beatriz Fragoni, para hacer una lectura de esos 3 y tener 2 libros muy importantes que pueden aclarar mucho, que son uno sobre el genio político de San Martín, no me acuerdo exactamente ahora el título, que escribió Ricardo Piccinilli, y otro Ricardo Levene. Y creo que esos que hablan sobre este tema, uniéndolos a estas lecturas, pueden ayudar bastante a comprender todo esto y a entenderlo en este tiempo. Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad también para destacar una cuestión muy importante relacionada con el texto, que lo ha dicho mucho mejor que yo, Roberto, pero sí para saludar, porque el motivo de la reedición de este trabajo es posibilitar que un texto que fue leído por tantas y tantas generaciones de estudiantes, de niños y de niñas, sea recogido por las nuevas generaciones que conocen este texto. Por lo cual yo
se lo dediqué en nombre de toda una generación a un niño y una niña. Niño Anuar Fidel, lo tiene nombre, que no está, pero una niña que acaba de llegar, que es Tita Miñana. Así que quiero destacar ese saludo, saludarse 13 días y habló. Dicho esto, y a propósito de el equívoco histórico que considero existe en cuanto a un enfrentamiento militar inexistente entre San Martín y Bolívar. ¿Qué nos puede decir, profesor Alberto Filippi, acerca de ello? Bueno, sobre sus consideraciones muy importantes, hay que compulsarlas, cotejarlas, leyendo el otro gran protagonista, que no es Rivadavia, sino Santander y Bogotá. Porque el problema, y aquí me acerco a tu pregunta, el problema a partir de estar o no en el Alto Perú, en la futura Bolivia, era un problema geopolítico enorme desde el punto de vista de Buenos Aires, sí que insomma no digo que era uno de los tantos rayos grandes de Francia, pero era tan ínsula, era tan sur, que digamos no formaba parte del ejercicio inmediato de poder, sobre todo de Inglaterra, porque la clave, por eso yo insisto, la Carta de Jamaica, escrita por Bolívar en el exilio, que lo ilumina acerca del encuentro que va a tener en Haití, acerca de los esfuerzos militares de mestizos y esclavos, pero sobre todo el hecho de que había caído Napoleón. Se escribe septiembre, se escribe 50, 30 días después de la caída de la pérdida de Waterloo, y ahí el panorama político nuestro, digo nuestro realmente incluyendo México, Nueva España, todo lo que era la América española, no ibérica, no Brasil, que es otro factor muy complicado, porque las 4 etapas de las relaciones difíciles de Bolívar con Brasil, y en el cual está involucrado también San Martín. Porque Brasil en ese momento es la longa mano real vía Portugal de los ingleses. Siempre me ha llamado la atención que el texto convocatorio de Panamá lo escribe Montevideo y a las 2 semanas lo amansan, lo matan mafiosamente. Y hay muchos muertos mafiosos en esa época. El más mafioso de todos los muertos es Sucre, que es la persona que, vencedora de Ayacucho, tiene el prestigio para darle una aplicación práctica a la Constitución boliviana, porque jamás Bolívar había pensado en ser él el presidente vitalicio, mas inventa este cargo sobre sastre, sobre medida, para Sucre. Entonces yo creo que las injerencias inglesas debemos considerarlas muy atentamente. Cuando hablamos de un hombre muy informado como San Martín, informado sobre las cosas europeas, que seguramente había leído la Carta de Jamaica o sobre conversaciones parecidas, quizá la carta recién se descubrió hace 5 años en un archivo de Ecuador, la original dictada por Bolívar. Y la sensación de que todo, la intuición negativa contra la unidad de Santander y todas otras análogas ideas de Rivadavia, y la impotencia estratégica que ambos se encontraron. Bolívar lo rimandaba así con mis militares que cada día pedía a Santander. Y San Martín, porque estaba al tanto de que había juegos más grandes detrás del escenario americano, maliciosamente su nombre participó en la guerra napoleónica, insomma conocía Europa no solo militarmente. Cuando tú conoces una situación militar es porque conoces bien la situación política, porque lo militar es la continuidad de las políticas y eran personas muy formadas. Pero tenemos pocos meses después la prueba del 9, como siempre digo Horacio, y sobre la cual yo he trabajado mucho en los archivos ingleses. El discurso de Lord Canning, a los 2 meses de la victoria nuestra en Ayacucho, reúne la Cámara de los Comunes y asiste él con todos sus ministros, recién renombrado ministro, y dice la famosísima frase: finalmente la América española está libre, finalmente puede ser nuestra.
Eso guía una serie de consideraciones acerca del por qué llegamos atrasados a la unidad nuestra, por razones que ya son incumbentes. Antes del problema anfitriónico, antes de la doctrina Monroe, había una doctrina inglesa que estaba muy preocupada de la independencia nuestra. Luego vendrá, obviamente, la interpretación de Monroe Doctrine como destino manifiesto, y sobre todo vendrá, que nadie se la esperaba, porque ya estaban en el exilio. Y la edad de Jackson y el latrocinio geográfico, político de la Nueva España son desalves con lo cual ahora se debate nuevamente, porque es un resueño de este presidente Trump, que él le gustaría tener también Texas de paso, insomma, no solo el petróleo. El petróleo hay sabor de libertad. El exilio, antes de hablar de la Carta de Jamaica, pero digo, el sustancial valor de la Carta de Jamaica es que se avisa este cambio estratégico del post-Waterloo, y en medio, a los pocos meses, le escribe a Pueyrredón esta carta que yo luego en mi portavoz y portaojos, que es de una importancia estratégica enorme, una urgencia estratégica enorme, y marca un desideratum que no se realiza, pero que se reactualiza continuamente, como dijo el presidente antes, porque las tareas por cumplir son tareas por hacer. Y entre los grandes hombres de palabra, la palabra atraviesa las montañas y los siglos. Yo creo que los empeños y los compromisos de San Martín y de Bolívar y de los patriotas nuestros siguen vigentes hasta que nos los realicemos, con la ventaja extraordinaria que al realizarlos van a cambiar también de complejidad los objetivos a conquistar, siempre más precioso, porque hoy en día nosotros los americanos, o nuestros americanos, tenemos un lugar en el concierto internacional de enorme relevancia y calidad, con Bolívar, con San Martín, con Benito Juárez. Nosotros somos los los preabuelos de los BRICS. Nosotros tenemos nuestros grandes fundadores en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX. Pero esta es una lección de geopolítica o de historiografía, que dejaremos para otro momento. Lo interesante es esta carta, que yo considero extraordinaria, junto con la Carta de Jamaica, esta carta de Angostura. Es un testamento político, de acción política, de obra en curso, que nos deja Bolívar en diálogo directo, Bolívar que acaba de ser electo director del directorio. Exacto. Bueno, doy lectura al texto de Carta al excelentísimo señor Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, Angostura, junio de 1818. Excelentísimo señor. 18. Tengo el honor de contestar el despacho que con fecha 19 de noviembre de 1816 se ha servido vuestra excelencia a dirigirme y cuyo retardo, aunque acto sensible, no ha podido disminuir el inexplicable júbilo de mi corazón al ver iniciadas las relaciones que mucho tiempo deseábamos establecer. Vuestra excelencia, salvando los inconvenientes de la distancia, la incomunicación y la falta de vías directas, presentaban adelantar un paso que da una nueva vida a ambos gobiernos, haciéndonos conocer recíprocamente. Vuestra excelencia hace a mi patria el honor de contemplarla como un monumento solitario, que recordará a la América el precio de la libertad y renovará la memoria de un pueblo magnánimo e incorruptible. Sin duda, Venezuela, consagrada a toda la santa libertad, ha considerado sus sacrificios como triunfos, sus torrentes de sangre, el incendio de sus poblaciones, la ruina absoluta de todas las creaciones del hombre y aún de la naturaleza. Todo lo ha ofrecido en las aras de la patria. Nada es comparable a la bondad con que vuestra excelencia me colma de elogios inmerecidos. Yo apenas he podido seguir con trégulo paso la inmensa carrera a que mi patria me guía. No he sido más que un débil instrumento puesto en acción por el gran movimiento de mis conciudadanos. Yo tributo a vuestra excelencia las gracias más expresivas con la honra que mi patria y yo hemos recibido de vuestra excelencia y del pueblo independiente de la América del Sur, de ese pueblo que es la gloria de Buenos Aires, que ese pueblo que es la gloria del hemisferio de Colón, el sepulcro de los tiranos y conquistadores y el baluarte de la independencia americana. Acepte vuestra excelencia los votos de admiración que me apresuro a tributar a las virtudes cívicas, a los talentos políticos y a los timbres militares del gran pueblo de Buenos Aires y su ilustre director. La proclama que vuestra excelencia se ha dignado dirigirnos
es una brillante prueba de los sentimientos fraternales y altamente generosos de nuestros hermanos del sur. Con la mayor satisfacción como Vuestra Excelencia la respuesta cordial que por mi órgano he querido admitir mis conciudadanos a los hijos del Río de la Plata. En ella solo deben apreciarse los sentimientos de tierna solicitud que animan a todos los venezolanos hacia sus dignos compatriotas meridionales. Vuestra Excelencia debe asegurar a sus nobles conciudadanos que no solamente serán tratados y recibidos aquí como miembros de una república amiga, sino como miembros de nuestra sociedad venezolana. Una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que todos hemos tenido una perfecta unidad. Excelentísimo señor, cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano, que formando de todas nuestras repúblicas un grupo político presente en América al mundo, con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas, y finaliza. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Yo espero que el Río de la Plata, con su poderoso influjo, cooperará eficazmente a la perfección del edificio político a que hemos dado principio desde el primer día de nuestra generación. Que son las conceptos iniciales de la convocación para Panamá. Bueno, Que garantizan el 17. Es extraordinario. y con respecto al final de esto, que es una cosa muy interesante, la presencia inglesa para destruir todo, hay un detalle no menor que parece profético. 2 días antes de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, es el día que Bolívar escribe la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. Claro, pero el borrador le habían preparado. Exactamente, 2 días antes, o sea, fíjate, sí somos... Pero es para otro día que nos den acá. Bueno, quiero teología. Déjenme, pues, tenemos unos minutos. Unos minutos, sí, quedarnos. Y se van al exilio. Bueno, no quería decir, entonces, como dice Rojas, el genio que llevó Bolívar a Lima. Bueno, el genio que llevó Bolívar a Lima era la Carta Pueyrredón, o sea, tratar de armar una confederación de república, porque todo lo dado ya lo teníamos de unido. Lengua, religión, costumbres, guerra, la lucha contra los Borbones nos había unificado. Pero nos faltaba este detalle que era el pacto americano. Esa frase es muy fuerte. Bueno, total que se van al exilio y obviamente bajando por el Magdalena, cuando llega a Santa Marta, Bolívar prematura, anunciadamente muere. Pero ¿a dónde iba? Sin duda, porque París, eso era París. Londres no era muy acalado y la rompe, aparte frío y la nieblina. Pero todos habían amado mucho París, Bolívar de una manera evidente. El que lo está esperando en el exilio, en realidad es San Martín a Bolívar, que llega después. Hubiera llegado después, se hubiera embarcado justamente en diciembre de 30. Y esta es una perda de los archivos vaticanos que yo trabajé en los años 80, que les quiero dedicar. Y con su encerradura de este encuentro medio, organizado por Garcetti, apasionado, discípulo extra cátedra. Se va. Obviamente iba a ir unos meses a París, pero se va en regalo, los famosísimos regalos de cual los documentos no se habían encontrado, que para darle protección y inmunidad, el presidente de Bolivia, él ya no era presidente de Colombia, él estaba Urdaneta, el presidente el mariscal de Santa Cruz, le da un poder, lo nombra embajador plenipotenciario frente a la Santa Sede Vaticana de Roma, lo cual probablemente lo hubiera llevado después de estos meses de deleites parisinos a vivir en Roma, donde vaya caso después pasa San Martín, así que se hubieran visto en París y en Roma, donde San Martín durmió en el Hotel de la Minerva, donde hemos estado recientemente, porque en el último piso han puesto un restaurante estupendo que se ve la cúpula de Panteón.
y iba para Nápoles y son los años que se escribe nada más y nada menos cartas que ha recuperado el gran partenopeo, un libro maestro de Getampuita. Yo este nombramiento, sí, me voy. Este nombramiento del presidente Santa Cruz a Bolívar lo he publicado en un libro que no es para la edición mestiza, pero para otro libro se llama Bolívar y la Santa Sede. Y esa época lo dediqué a mis jóvenes estudiantes de la UNAM. Muchas gracias, con muchísimas gracias. Cumplieron años, es 39 y yo 85, 39 y yo 85, así que tomo estar con ustedes como una especie de buen cumpleaños. Bueno, una alegría haber podido estar acá en la Feria del Libro en su 50 edición, presentando El Santo de la Espada de Ricardo Rojas, una obra emblemática, además en las feliz circunstancias de haber sido el autor del prólogo, con la gran ayuda del archivo de Ricardo Rojas, que nos permitió conocer un material inédito. Bueno, y acá con el profesor Alberto Filippi, que hemos tratado de recorrer en una hora todo el amplio aspecto que da la biografía de Rojas, el sentido americanista de la epopeya sanmartiniana. Así que muchísimas gracias. Hoy, en la Feria del Libro, Villa Ediciones Colección Mestiza, concebida, apasionadamente perseguida y realizada por Horacio Garcete, que es uno de mis predilectos discípulos extra cátedra desde hace muchos años, y que es además un gran bibliófilo, conocedor de los libros, amante de los libros, y de redarle vida a los libros que yo considero clásicos de nuestro pensamiento político historiográfico, entre los cuales este Rojas es realmente extraordinario. Este San Martín de Rojas es un proyecto y un destino para la patria grande, para el pacto americano de todos nosotros, desde México a las Patagonias, a las Malvinas. Felicitaciones a todos tus colaboradores, felicitaciones al Instituto Sanmartiniano y a la Casa de Rojas, que me voy a visitar pronto para rendirle un homenaje muy especial al maestro Rojas, porque se acerca el año centenario de su decanato, donde fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras y donde fundó las carreras de biblioteconomía, de bibliotecas, de ordenamiento cultural, de alfabetización cultural, de los índices culturales, porque era un hombre de una gigantesca. Sin dudas, sin dudas. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias. Ha sido un honor, profe, contar con usted y haber logrado conjugar a un especialista en San Martín con un especialista entre tantas otras temáticas en Bolívar. Ha sido un privilegio y un encuentro de esos dos grandes hombres que comenzaron a construir aquello que todavía nos cabe Es un ejecutar. programa, una tarea que nos espera para el siglo XXI, XXII y quizá XXIII. ¿Quién le dice? Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias.